Bueno, hoy vamos a hablar de la ansiedad. Pues me comentó ella que si queríamos hablar en general, es una cosa que es una cosa que le sucede a cualquiera. Y además que sucede a todo el mundo. Y es algo que, que es muy útil para aprender cómo funciona el cerebro. Muy útil. Porque es el mismo funcionamiento del cerebro, nada más que en vez de a 100 por hora, pues a 200. O sea, en vez de a 50 por hora, pues a 200. ¿Eh? Em, y además, como duele tanto, ¿no? Quizá te sirve para que te motive y te empuje a descubrir qué es esto. O sea, quieres resolver. ¿Mm? No digo que en el querer resolver esté la solución, pero por lo menos no te deja indiferente. Es algo que no te deja indiferente. Eso está clarísimo. Yo pasé por un proceso de ansiedad hace muchos años y bueno, reconozco que en aquellos momentos pues era un infierno. O sea, un infierno absoluto. Pero es posible que ese infierno termine. Y además termine no mediante un esfuerzo personal, sino simplemente por una comprensión de la propia de la propia forma de moverse del propio pensamiento, del cerebro y en realidad lo que significa la mente en sí misma. Entonces, fijaos, hemos dicho en otras clases que es un comportamiento ya rutinario o aceptado por todo el mundo, que cuando algo nos duele o algo cuando nos sentimos mal, nuestro movimiento es alejarnos de eso, ¿no? Evidentemente parece lo más lógico, ¿no? Y es el camino que todos llevamos la primera vez. Que nos sentimos mal por algo, generalmente intentamos evitarlo, creyendo que de esa manera aquello se solucionará porque yo estaré lejos y no me afectará. Sin embargo, al ser algo que está en tu cabeza, no podemos arrancarnos aquello. Entonces, nos vamos e intentamos hacer otra cosa, pero vuelve a aparecer aquello. ¿Por qué? Porque en realidad va con nosotros. No podemos intentar evitarlo. Algo que sucede en nuestra mente significa que se ha producido por nosotros mismos. Entonces, nosotros no podemos salirnos de nosotros mismos. Podemos utilizar un medio artificial como una pastilla, media botella de ron o lo que queráis, para aliviarlo, evidentemente. Pero en el momento en el que otra vez estemos expuestos ante una situación similar a la que vivimos, que generó todo aquel desazón inicial, pues volverá el conflicto. Entonces, hay un anhelo, una esperanza en todo el mundo, lícita también, que es: yo quiero curarme, o quiero solucionar esto. Y la esperanza de que algún día habrá solución. De que si hago ciertas cosas, pues la solución llegará. Dame un método, una técnica, algo que yo pueda seguir, un camino para llegar del pueblo ansiedad al pueblo ausencia de ansiedad. Dame el camino. Da igual que yo tenga que recorrer sitios insospechados, inhóspitos o lo que sea. Pero si me van a llevar allí, bueno, pues lo camino, ¿no? Lo trazo. Sin embargo, resulta que
el propio cerebro, la energía vital que es necesaria para caminar hacia algún lado mentalmente, es energía vital que alimenta también la misma ansiedad, porque hemos dicho que no podemos ir de A a B, no podemos escapar de la ansiedad porque vamos con ella. Entonces, fijaos, si yo soy la ansiedad y estoy en el pueblo A y quiero irme al pueblo B, que es el de la curación, cada paso que yo doy, la ansiedad va conmigo, con lo cual cuando llegue al pueblo B la ansiedad seguirá conmigo, con lo cual no hay pueblo B, no hay pueblo salud, porque yo no me puedo desligar del pueblo A, que es que soy yo mismo. No sé si me estoy explicando bien. O sea, la ansiedad no es algo que esté en el futuro, o sea, la liberación de la ansiedad no es algo que esté en el futuro, porque es algo que tú traes contigo. Entonces, cada paso que das hacia cualquier tipo de pensamiento, de solución, implica que vas a arrastrar la ansiedad contigo. O sea, no es algo que esté en el hacer. ¿En qué puedo hacer para liberarme de la ansiedad? Es algo... Si pasan los años y sigo sintiendo la misma ansiedad, hecho de todo, ¿no sería más inteligente ver si es posible no hacer lo que llevo haciendo hasta ahora? Porque si haciendo todo lo que he podido hacer no he encontrado ninguna solución, tengo que cuestionar mi esperanza de que haciendo alguna otra cosa llegue la solución. A lo mejor es que lo que tengo que hacer es no hacer nada de lo que estoy intentando. Eso, evidentemente, nos crea un conflicto y una incertidumbre, porque estamos acostumbrados a vivir siempre resolviendo cosas a través del hacer. Sin embargo, si esto no se ha solucionado con todo lo que he intentado, por favor, voy a mirar si es posible, que todavía no lo sé, que aquello termine, no que yo lo termino, sino voy a intentar mirar a ver si es posible no seguir cometiendo las mismas actuaciones. Entonces, para eso tengo primero y ante todo que escuchar. Escuchar es prestar atención con todos mis sentidos a lo que está sucediendo totalmente, tanto fuera como dentro. En el momento en el que me siento mal, tengo que verlo todo. No quedarme imaginando, esto me estoy sintiendo mal, tengo que buscar una solución, porque eso es la búsqueda de solución. Ese es el hacer que llevo haciendo mucho tiempo. Lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer. De alguna manera, he de mirar toda la circunstancia. Y escuchar es prestar atención sin querer escapar a lo que está sucediendo. Simplemente. ¿Qué puede uno descubrir ahí? Uno que ve cuando la ansiedad está funcionando fuertemente. Yo voy a decir lo que yo veía. Veía 1000 pensamientos, uno detrás de otro, atropellándose entre ellos, hasta con una especie como de cansancio físico, o sea, mental, como una especie de dolor, tensión, de la cantidad de pensamientos que había por todos los sitios y que iban como corriendo acelerados a 1000 revoluciones para ver cómo podría quitarme esto. Y claro, no llegas. Y además, como eran tantos, ninguno era lo suficientemente claro como para ser útil en que hubiera un discurso inteligente. No, se atropellaba con otro que salía enseguida y no podías observar ni siquiera eso.
y yo recuerdo levantarme pues a las 5 de la mañana, sin haber dormido, y ponerme a saltar en el mismo sitio, porque me dolía tanto la espalda de la tensión que me agarrotaba el cuello, la cabeza y todo, que tenía que ponerme a saltar un poco para relajar, ¿no? Y una de las cosas, uno de los métodos de los hacer que hacía, que no resolvía, pero aliviaba. Digo, una cosa es aliviar y otra cosa es resolver. Aliviar hemos dicho que vale hasta media botella de ron, ¿vale? O una pastilla, o lo que queráis. O salir a correr todos los días. Pero la solución definitiva no está ahí. Entonces lo que hacía era escribirlo, todo lo que sentía. Pero además iba describiendo, ahora pienso esto otro. Y rellenaba 5, 6, 7 folios por las dos caras, escribiendo rápidamente, parecía estos de escritura automática de los fantasmas. De las películas estas de... y reconozco que de alguna manera eso descargaba un poco la cantidad de imágenes que había en la cabeza y a lo mejor servía para apagar la luz y poder dormir. Y eso lo hacía mucho, rellené un montón de cuadernos, ¿no? Con cosas que luego alguna vez, ya no los tengo, ¿no? Pero alguna vez los he vuelto a ver y eran como terroríficas, porque es que eran auténticas pesadillas despierto, ¿no? De la cantidad de movimientos que había. Entonces, todas las posibles soluciones o intentos o técnicas y tal servían para relajar. Evidentemente puede servir respirar, saltar en el sitio, hacer ejercicio, deporte, de todo. Pero si uno no llega a comprender qué es lo que ha ocasionado eso, entonces está destinado a poder repetirlo constantemente. Entonces, ¿qué significa observar y escuchar? Significa no verse atrapado en uno de esos pensamientos. Evidentemente eso es difícil, ¿vale? Pero, ¿qué nos trae más el prestar atención? Yo no me gustaría hablar solo, porque, o sea, yo quiero, no es tan importante la opinión. Lo único que quiero es, si veis, ahora con el pensar más o menos sencillo, despacito que tenemos ahora, si veis cómo se genera un pensamiento y por qué. Alguna vez, aparte de qué tengo que hacer yo en mi vida, ¿te ha picado la curiosidad de esto que está sucediendo en mi cabeza es algo que pertenece al ser humano en general? Ese tipo de movimiento en el pensar, ¿te ha entrado curiosidad para comprender eso o descubrir el origen mental, ya no el origen biográfico, autobiográfico de mis cosas de mi vida, no, sino en relación al ser humano en general, a la mente humana en general? Hombre, yo sé que es muy frecuente, lo que no creo que le pase a todo el mundo. Hay personas que a lo mejor tenemos más tendencia, porque a lo mejor somos más exigentes. Claro, pero fíjate, no quiero que derivemos. Si uno deriva esto que me pasa solo a que me pasa por mis circunstancias personales, entonces está evitando mirar la cuestión ser humano en general, mente humana en general. Yo creo que vivimos de una forma, la sociedad está de una forma que te hace ir tocar tantos palillos que al final... Perfecto, mira, perfecto. Entonces, nos sirve para... Vamos a vivir de otra forma, si podemos. Claro. Cuando uno está en esa situación... Bueno, es que si no, que no quiero... Cuando uno está en la situación esa, en la que todo el mundo a su alrededor va como a mucha velocidad, uno ve que, igual que te dijo el psiquiatra, para, Sí.
De alguna manera te está declarando que tú eres el principal activo en generar eso. Tu mundo alrededor puede, las personas, tus obligaciones, lo que sea, pueden de alguna manera empujarte a generarte esa necesidad de conseguir cosas, de ir a la velocidad, ¿qué tal? Pero es uno quien se genera esa velocidad, con las ideas que uno quiere para sí, o las responsabilidades que uno toma para sí, la creencia de cómo tiene que ser la vida, cómo se tiene que vivir la vida, cuál es el grado de satisfacción que yo tengo que tener para sentir que estoy lleno, pleno, satisfecho, colmado. Todos esos niveles de actividad, evidentemente, como tú has dicho, tienen que ser cuestionados. Pero si solo los cuestionamos por cómo me afectan eso a mí, como fulanito, entonces quizá no miramos el hecho objetivo o neutro en el que compartimos todos los seres humanos en cuestión mental. Está claro que todos decimos, todos somos seres humanos, sí, nos parecemos, somos de la misma especie y tal, pero nunca, o pocas veces pensamos que lo que me sucede es algo que le sucede al mundo entero. Creemos que solo me sucede a mí porque yo soy así. Y entonces solo lidio con mi imagen personal de mi vida y mis cosas. Pero si miro, esto es lo que sucede al ser humano, o ¿me puedo mirar a mí mismo como un ejemplo de lo que le sucede al ser humano, mentalmente? Porque si es así, puedo aprender un montón de cosas. Entonces, a lo que voy es, cuando uno mira su propio pensamiento como un ejemplo de lo que le sucede al ser humano, si os dais cuenta, hay una cosa que ya se alivia, que es la creencia personal de soy yo el único que le está pasando. ¿No es verdad que cuando uno siente ansiedad se alivia mucho cuando habla con alguien que también la ha sentido? Esto se hace mucho en terapia de grupo. Cuando ves a otras personas que sienten lo mismo y han padecido lo mismo que tú, una de las cosas que te alivia es ver que no eres tú el único que lo está sufriendo. Pero se pasa muy mal cuando estás viendo esa situación. Evidentemente. Y cuando encima tienes que hacer otras cosas. Claro, pero yo me voy a que incluso una persona que ha pasado por eso y se le ha solucionado, no nos sería muy útil ver todo eso, observar toda esa circunstancia, si te pasa a ti, si le pasa a otro, para ver realmente qué es lo que hace clic y lo activa y qué es lo que hace clic no hay un clic que lo desactive, sino qué es lo que hace clic y lo activa y cómo ¿cómo decir? No es que no hay un cómo. O que nunca haga clic, ¿vale? ¿Cómo hace clic y se activa? Y observar que nunca haga clic y se active. ¿Y a ti tú lo supiste desde que mismo esto? Claro, Evidentemente. ¿Cómo observaste? Pero eso es complicadísimo. No. No es que sea complicado. Es que, como nunca nos quedamos quietos a observar y siempre tratamos de evitar la ansiedad, de calmarla, de hacer algo, ¿tal? Entonces no estamos el tiempo suficiente como para aprender de ello y ver claramente cómo ha hecho clic. O sea, cuando tú ves que hace clic, dices, anda, si es que hace clic por esto, amigo. Pero bueno, y lo sabes. Los síntomas, es decir, la taquicardia, que me voy a marear. Antes de la taquicardia hay un clic que empieza a generar eso. Sí. Antes de que te venga ya sabes que está viniendo. Claro, generalmente, como todas las cosas que ocurren en la vida, una persona que empieza a repetir un estado de ansiedad es porque la persona, por las circunstancias que está viviendo ese día, aparece en una situación que su cerebro observa. El cerebro observa la situación y reconoce
elementos similares a los elementos que tuvo en el momento del gran susto, ¿no? Esos elementos activan, o sea, el cerebro, por propia funcionamiento natural, activa una previsión, una respuesta de precavida, no de previsión. Ante una posible amenaza, me preparo. Y entonces el cerebro empieza a desencadenar una cantidad de imágenes, de pensamientos, que evalúan lo que podría hacer en esta situación. Como hay una amenaza anterior, un recuerdo de un gran terror de lo que sucedió, pues veo que me muero, veo que me matan, veo que todo eso, claro, es algo muy potente. Choca con lo más profundo, el miedo más profundo, que es el temor a la muerte. El temor a la muerte puede ser también el temor al ridículo, porque el ridículo es como la muerte del yo. Cuando la gente me va a hablar mal de mí, o cuando tengo que hablar en público y todo el mundo mirándome, mi yo público puede, o mi imagen personal o mi imagen social puede romperse de tal manera y puedo caer tan en el ridículo que temo ese miedo. ¿Ha visto que la noticia de hoy, que la chica, esta cantante, ha dejado por el tema de miedo escénico? Es Pastora Soler. Se ha desmayado 2 veces. Y claro, el desmayo es producido por una falta de oxígeno. La falta de oxígeno es producida porque el latir muy rápido del corazón gasta mucho oxígeno, no llega a la cabeza y ¡pum! ¿Y por qué late el corazón? Late igual que la persona que sale corriendo. El cerebro quiere salir corriendo de lo que está sufriendo, intenta evitarlo. Va al camino dice, vete al pueblo de la salud y a ver si llegas corriendo. Y entonces sale corriendo, con toda la energía por el miedo a la muerte. Entonces intentas evitarlo. Entonces el corazón se acelera y tú estás quieto. Claro, no estás con la respiración acompañando con los pulmones, llenando ese oxígeno. Si ella en ese momento, por eso dicen, cuando respira hondo, si late el corazón rápido y tú empiezas, entonces no te desmayas. Pero si tu respiración es normal y el corazón va muy rápido, ¡pum!, te quedas sin oxígeno y te desmayas. Ella, al desmayarse, eso alimenta todavía la sensación de que se va a morir. Y entonces el ataque ya entra en pánico. Es muy parecido, evidentemente, te desmayas. ¿Vale? La cuestión es que nunca todos los que hemos sentido esto, nunca hemos dicho, voy a aprender de esto. Nunca, siempre intentamos evitarlo. Es lógico, de verdad. Se pasa tan mal que uno dice, por favor, quiero salir de este infierno. Pero si yo solamente os digo, si algún día sucede eso, si decís, por favor, no me dejes, háblate a ti mismo si quieres, no me dejes escapar. Permítete observar esto. Y entonces, que yo eso lo he vuelto a hacer y ha sido lo que de alguna manera no sé si terminó de solucionar y tal, pero bueno, no volvió. Entonces es descubrir toda esa manifestación que está sucediendo en tu mente y como sucede en tu mente y tu cerebro se la cree, sucede en tu cuerpo, porque la sientes, ¿no? Si no escapas, todo aquello tiene una energía. Pero la energía, ¿qué hemos dicho? La energía no puede estar quieta. La energía se mueve. De hecho, la energía es energía porque se mueve. Si no se moviera, no sería energía porque no sería manifestación. O sea, la energía es la manifestación del movimiento. Pero en sí misma, el movimiento, fijaos, es muy bonito, porque es que uno, observando el pensamiento, puede hacer hasta una investigación científica sobre la física de partículas y de todo. No es de extrañar que en el budismo Buda hablara de los átomos, porque es que es posible observar todo eso. Parece que de alguna manera algo te dicta, al verlo, te dicta cómo traducirlo.
Unos lo traducen con un lenguaje menos técnico, pero acertado, y unos científicos con un lenguaje más amplio, más técnico, ¿vale? Pero describen algo similar. Lo que uno ve es cómo la energía, si yo la dirijo hacia otra cosa, yo la estoy haciendo moverse. Con lo cual, estoy caminando hacia el escape y la energía va conmigo, se dirige conmigo. Pero si yo solamente observo, la energía tiene con mucha fuerza, pero si yo no escapo, si no tengo intención ni siquiera de querer curarme, si no estoy observando eso con la intención de curarme, sino simplemente por aprender de la vida, de lo que es el ser humano, de lo que no yo como persona, como Raúl, que eso no me interesa, es de aprender de la vida. Y, o sea, si yo no afecto a ese movimiento con ninguna intención, ese movimiento termina. Intenta y termina. ¿Por qué? Porque tu cerebro solamente se activa cuando tú sientes que tienes un conflicto. Entonces, te va a hacer caso. El cerebro es una gran herramienta. Si tú lo necesitas, él te va a proveer de un montón de soluciones. Pero si tú consideras que no hay nada que solucionar, sino simplemente no escapar, entonces el cerebro no va a darte nada porque no le pides nada. Y cuando el cerebro no necesita darte nada, no requiere de energía para construir nada. Con lo cual la energía, que en el fondo es lo que te hace a ti sentir mal, ese exceso de energía, no se va a producir, no va a haber movimiento de escape. ¿En ese momento tienes la capacidad de darte cuenta de que tienes que escapar? No, tenlo ahora. Ahora acuérdate de que en ese momento, de no escapar en ese momento. Sé que todo tu cuerpo, todo nuestro aprendizaje nos empuja a escapar. No digo que si alguien te está pegando no escapes. Me refiero cuando tú estás tú solo con tus propios nervios, no escapes. A lo mejor la primera vez no vas a sentir que aquello desaparece. Pero permítete, hay tanta inercia física aprendida en tu inconsciente físico de que escapes, que te va a empujar de 1000 maneras. Pero si no escapas, te darás cuenta que en realidad lo que sucede es que no hay problema. La resolución del problema es darse cuenta que no hay problema. O sea, en realidad no hay solución. No puedes terminar con la ansiedad. La ansiedad, tú no puedes terminar con la ansiedad porque tú eres la ansiedad en ese momento. Entonces, lo único que puedes hacer es no escapar. Y la ansiedad terminará por sí misma. Es como un fuego que en el momento en que la leña se termina, el fuego desaparece. ¿Y cuál es la leña? ¿Qué es lo que alimenta a la ansiedad? Tus ganas de solucionarla, tus ganas de escapar, tus ganas de decir, no quiero esta realidad, quiero otra. No, pues esta realidad es la que hay. Aquello que te sucedió, aquel trauma terrible que te sucedió, ¿no te lo merecías? Evidentemente, no te lo merecías. No es justo, evidentemente, pero te ha ocurrido. Hasta que no admitas que te ha ocurrido y que no puedes cambiar eso, no frenarás la voluntad de querer que no te haya sucedido. En el fondo es la voluntad de querer lo que no es. Tú has dicho antes que efectivamente somos energía. Entonces a veces en un estado de ansiedad grande, la energía se bloquea y se puede poner en un sitio determinado. Claro, porque se enfoca tanto en algo que se queda... Pero porque sigue todavía tu enfoque en eso. Tu enfoque sigue ahí y se queda ahí y se puede tirar ahí meses. Y años. Pero ¿cómo desbloqueas tú entonces eso que se ha convertido en una cosa física? No alimentándolo. No le eches más leña. Echar más leña es porque en el fondo hay todavía un deseo de conseguir aquello.
de resolver aquello. Y además creer que hay algo que resolver. Creer que uno está enfermo alimenta el que la enfermedad no se disipe. Yo simplemente observo, pero no observo con la intención de curar, sino simplemente observo todo lo que está sucediendo en mi cuerpo, en mi mente y tal. Y dejo que eso sea libre. Porque si yo quiero cambiarlo, no lo estoy dejando libre. Porque yo quiero cambiarlo hacia algo que yo imagino que es, o sea, que debiera ser. O sea, creo una imaginación y empujo a lo que ahora está siendo a que se convierta en eso que sería la solución. Entonces, toda esa voluntad, ese empuje de mi anhelo por cambiarlo, es lo que está alimentando toda la ansiedad. Una circunstancia vital, completa, ¿vale? En la que hay algo doloroso. No es doloroso, es molesto. Molesto, es igual. Algo que no te agrede. Sí. Vale. Si yo no quiero intervenir en la libertad de eso, de alguna manera estoy en paz con eso. Si yo quiero intervenir en la libertad de la vida que me ha tocado vivir, significa que no estoy en paz con eso. Si yo estoy en paz, ¿qué hace mi cerebro? Nada. Porque mi cerebro solamente se activa cuando no estás en paz con algo. Cuando tú no estás en paz con algo. Es como tu soldado. Sí, el cerebro es como un soldado que se mueve para atacar cuando tú estás en conflicto. Ahora bien, imagínate que somos una persona que no ha escapado siempre. Hemos dicho que al final la ansiedad se puede agarrar a múltiples cosas. Eso nos crea, al ver que no estamos resolviendo nada, nos crea obsesión. Y las obsesiones se pueden convertir en un trastorno que ocupa casi todo nuestro día. Y además nos imposibilita casi vivir y relacionarnos. Porque genera tal cantidad de imágenes mentales que termina uno sin saber qué hacer, cómo vivir, qué decisiones tomar y todo eso. ¿Qué puede hacer una persona que tiene una cantidad inmensa de obsesiones por todas las cosas? Y que esas obsesiones alimentan la obsesión de otras, alimentan la otra, alimentan la ansiedad y todo ese tipo de tremendo cuestión. Porque si uno le dice, déjalas que sucedan, eso tampoco es solo definitivo, porque si no hay aprendizaje y solo hay aceptación, uno sigue siendo inconsciente de todo el suceso, de toda la naturaleza de cómo se origina y cómo termina. Si uno solamente es un paciente, en el que pasan las cosas y solo es un paciente, no aprende. O sea, la inteligencia tiene que estar... A eso vamos. La inteligencia tiene que estar a disposición incluso de eso. ¿Por qué? Porque si no, otra cosa puede también generar, o eso mismo puede manifestarse periódicamente. Y uno creer que lo soluciona, pero si se manifiesta periódicamente significa que eso no está verdaderamente aprendido. Entonces, ¿qué tiene uno que aprender? No, ¿cómo aprende uno? ¿O qué tiene que aprender? Aprender a reconocerlo, a reconocer la situación. Hemos hablado alguna vez de ello, ¿verdad? La aceptación, efectivamente, es una cosa y el aprendizaje es otra. ¿El por qué te pasa? ¿No? Sí. El entenderlo. Eso. Claro, ¿qué te enseña? ¿Qué te enseña mirar
el pensamiento, aparte de descubrir la naturaleza que tiene en el sentido de cómo se origina y cómo termina. Que se origina porque el cerebro, porque tú estás en conflicto, el cerebro te da unas herramientas que son imaginaciones fantasiosas de cómo se podría solucionar, hacia dónde debes escapar, qué tienes que hacer, todo ese tipo de evasiones. Vale, eso te lo da el cerebro como herramienta útil, crees que útil para solucionarlo, pero eso vemos que no lo soluciona. Entonces llega un momento en que, como tú bien has dicho, dices, como no puedo hacer nada, pues no hago nada, ¿vale? Me quedo. Entonces, no trato de evitarlo, ¿vale? Aún así, ¿qué me da aprender eso? Es observarte un poco, porque si empiezas a observar, después de haber pasado ya, haberlo admitido y todo, pues te das cuenta a veces cuál es el detonante. Claro, eso es lo que estamos diciendo, te das cuenta del detonante que produce eso, ¿vale? Ya está eso descubierto. El tema está en cómo controlas. Porque No quieres controlar. No, ya he aprendido que no tengo que controlar, que tú no paras, no puedes parar nada. En el fondo no puedes parar nada porque es un proceso, además, biológicamente o físicamente necesario. La producción de imágenes, la capacidad del cerebro de pensar es una cosa necesaria, obviamente. La cuestión es que tú piensas mucho porque le pides, aceleras, ¿no?, el pensamiento porque tienes una urgencia de solucionar. Te duele tanto que para ti es muy urgente solucionarlo. Entonces aceleras el pensamiento para que te dé una respuesta. Y esa aceleración es la multiplicación de imágenes. Si yo voy a 20 por hora, imagínate que es el paso, no, a 10 por hora, que es el paso del caminar, o 6 por hora, bueno, pues pienso normal. Mi producción de imágenes es normal, cotidiana, no me crea ansiedad, no hay mucha energía implicada, ¿vale? Si algo me duele mucho, corro más. Se genera más energía, genera más imágenes y mi sensación es de que hay más energía implicada, con lo cual el corazón va más rápido y todo eso. Si todavía creo que tengo que escapar más porque eso me duele mucho, pues genero más. Y cuando eso se dispara, ya es el ataque de pánico. Tú crees que tienes que salir corriendo, entonces el cerebro te da tú le insuflas al cerebro tanta energía que se dispara y crea 1000 imágenes que se atropellan unas a otras buscando una solución. Cuando tú ya comprendes que eso no te ha llevado a ningún sitio, paras. Entonces, aquello se produce solo por inercia. Observas todas esas obsesiones y ¿qué tienes que descubrir? Tu inteligencia, ¿qué tiene que descubrir? Estás aquí, que ahora. Vale, estás ahí haciéndolo, ¿qué más? ¿Y qué pasa? O sea, No respondas, míralo primero. Y me respondes ahora, míralo. Míralo tú. ¿Qué sucede? Algo tiene que descubrir mi inteligencia que termine por convencerte de que lo que estabas haciendo era inútil. No aceptación. ¿Qué? Porque la aceptación piensa uno que al aceptarlo, porque ya no hay más remedio. Claro, eso sería resignación. No es solo resignación. Eso no soluciona verdaderamente. No, eso alivia, pero no terminas de aprender. La cuestión de aquí es, tenemos que aprender, no aliviarnos. Es muy útil que alguien te ayude para aliviarte si te estás... La gente te ayuda diciendo... Respira, no sé cuántos, venga, vámonos de vacaciones, piensa en otra cosa, deja el trabajo... Vale, perfecto, eso es útil en el sentido de aliviarte así un poco. Pero, fijaos, voy a intentar decirlo despacio y seriamente. Disculpad que me pare tanto. Todo lo que uno vive en la vida
todo el mundo que vive, toda la vida, todo lo que uno vive, es algo que aparece y desaparece en nuestra consciencia. Yo me duermo y la ansiedad no está. Me despierto y la ansiedad comienza unos minutos después. No comienza al instante de abrir el ojo. Comienza después de que mi memoria me ubique en la situación vital, en mi vida. Mi memoria me tiene que ubicar primero en mi vida, y la memoria no trae solamente la ubicación, sino mis anhelos de vida, mi creencia de cuál debería ser mi vida, cuál debería ser mi imagen, todo lo que yo soy, todo lo que soy en cuanto a ego, ¿vale? Toda mi imagen personal, mis anhelos personales, mis deseos. Y entonces es cuando la ansiedad empieza a generarse, porque hay algo que no tengo ahora mismo y lo deseo. Entonces ahí, con toda esa energía, crece la ansiedad, mi urgencia de conseguir aquello. Entonces, yo, si me quedo quieto, ¿qué veo? Veo que el mundo, con lo que el mundo contiene, que soy yo mismo, aparecen a la vez. O sea, toda la vida aparece a la vez, yo y el mundo. Cuando estoy despierto aparece la vida y el mundo y yo, todo junto, no separado, aparece a la vez. Entonces, ¿es que yo soy voluntariamente quien puede traer eso y quitarlo? No. Yo no he hecho voluntariamente el nacer, no hago voluntariamente el dormirme, no hago nada. Soy un mero receptor. Soy un espejo que recibe las imágenes. En el espejo se reciben imágenes, pero el espejo no es el autor de las imágenes. O sea, el autor en el sentido de el responsable de las imágenes. Simplemente recibe la imagen. Simplemente es el suelo donde la imagen se siembra. O es donde soy la pantalla donde la película se proyecta. Imaginaos, yo soy estoy como pantalla y de repente me despierto y ¡pum!, la película comienza. Lo bonito de la ansiedad es que como el cerebro va tan rápido y hay tanta acumulación de 1000 imágenes, las imágenes son muy llamativas. La afectación de la imagen ¿cómo me afecta tanta cantidad de imágenes y de pensamientos y de velocidad y de ansiedad? Es muy llamativo. No me pasa desapercibido. Eso es lo maravilloso y la tremenda belleza que tiene la ansiedad. Y esto, de verdad que la persona que puede ver la ansiedad de esta manera, empieza a ver su verdadera belleza. La ansiedad tiene una tremenda belleza, que es que nos está diciendo algo más rápido que a otro que no ha tenido nunca ansiedad y que ha vivido siempre tal, es inconsciente de muchas cosas. Pero al tú tener ansiedad, es una oportunidad maravillosamente única que te da la vida de observar algo fundamental para vivir correctamente y que todo se ordene, que es que el pensamiento no es real. El pensamiento es una imagen. El pensamiento es una fantasía. Es simplemente un imitador. Sí, pero es que yo siempre digo, cuando me ha pasado cosas así, digo, es que no soy capaz de diferenciar lo real de lo... Vale, no... sí eres capaz. Si eres capaz. De hecho, cuanto más ansiedad, con prestar atención, si te escapas, cuando tienes mucha ansiedad, si tú intentas escapar, evidentemente te ha atrapado el juego de la ansiedad. Porque el juego de la ansiedad es creer que la mente puede distanciarse de sí misma. Y la mente no puede distanciarse de sí misma. La mente es la mente. La mente que está ansiosa no puede distanciarse de la mente que... O sea,
La mente no puede dividirse entre el yo separado de la ansiedad, ¿no? Es que la ansiedad es la mente. Entonces la mente no puede dividirse de sí misma, no puede escapar de ella. Entonces, lo bonito es que tú observa la mente. Es lo único que hay. La mente y el mundo. Es la misma cosa. Hemos nombrado con palabras vida, mente y mundo. Es la misma cosa. Entonces tú mismo, cuando ves algo que te va a dar ansiedad, dices, voy a hacer esto y me va a dar ansiedad, ya lo sé. Entonces ya como que te estás observando. Pero al final... Todo, nada está en tu mano. Mira, no podemos curarnos. No podemos curarnos de la ansiedad. Perder cualquier esperanza en curaros de la ansiedad. Entonces, cuando ves que te va a venir... ¿Sabes por qué? Porque es que la ansiedad es simplemente la actividad necesaria del cerebro, o sea, el funcionamiento del cerebro, pero a más velocidad. Tú no quieres perder la ansiedad no quieres curar la ansiedad porque perderías el funcionamiento del cerebro. ¿Qué sucede con la gente que les medican? El cerebro pierde su funcionamiento. ¿Eso es una solución? No. Porque el cerebro es un útil para la vida. Hombre, lo ralentizamos. Y al ralentizarlo tanto pierde sus cualidades. No podemos curar la ansiedad porque no quiero curar la ansiedad, porque la ansiedad no es un problema, es solo la creencia de que es un problema lo que genera el sufrimiento. Entonces, cuando ves que te va a venir, la recibes, o sea, la dejas. No. Pase usted, que voy a aprender de usted. Pase la ansiedad. Sí. Y siendo muy consciente de que eso es pasajero, ¿no? Evidentemente, Claro, es que eso es que nada en la vida es seguro. Nada es para siempre y nada está en mi mano. Eso, ¿sabes qué hace? Nos destroza como ego. Porque el ego quiere hacer, el ego quiere influir y el ego quiere poseer. Y cuando te das cuenta de que nada en tu vida está en tu mano, de que no puedes hacer nada, entonces, claro, lo único que puedes recibir es el accidente que es la vida. La vida completa es un accidente que te ha sucedido. No, perdón, estoy equivocado, No te ha sucedido, ha sucedido en ti. Tú eres todo esto. Yo tengo una amiga que gracias a ella estoy en forma, no coge el ascensor porque le da mucho miedo quedarse encerrada en el ascensor. A mí también me da. Con lo cual, como ya sabes que te va a pasar, lo evitas, ¿no? Entonces, Evitando no lo soluciona. claro, pues es lo que digo yo, no pasa nada. Pero claro, es que si tú le dices, tú sabes que lo vas a tener, pero prueba. No, porque puede probarlo, pero su mente va a estar intentar evitarlo. La cuestión es, ya que no puedo hacer nada, voy simplemente a disfrutar del viaje. ¿Y eso es lo que tienes que aprender? No, lo que tienes que aprender es que lo irreal es irreal, o sea, lo falso es falso, o sea, ver lo falso que hay, lo falso que es falso y lo falso que hay, perdón. Lo que te ha creado la ansiedad, tú reconoces que es una situación. Lo que te ha creado la ansiedad es tu creencia de que puedes escapar de algo de la vida. Pero a mí, mira, Puedes escapar algo de la mente, puedes huir de un dolor, puedes huir de un sufrimiento, puedes escapar de algo. Lo que te ha creado la ansiedad es una determinada circunstancia. Claro, pero es que tu circunstancia, Te ha creado esa ansiedad. por supuesto, pero cuando se originó tu circunstancia, hay algo que tú estás intentando evitar. Por ejemplo, yo estaba estudiando, como me vale incluso el caso de su amiga, que si quieres lo hablamos. Yo estaba estudiando, se me iba la cabeza. ¿Qué vi? Que me desmayo. No quiero desmayarme. Esa es mi voluntad. Veo que me desmayo y no quiero desmayarme. Eso fue lo que inició, el no querer lo que estaba sucediendo. Si yo digo que me desmayo, bueno,
No hubiera generado ansiedad. Pero no quiero desmayarme. No quiero desmayarme, no quiero desmayarme. Eso no quiere decir que no pueda... O sea, por ejemplo, si tú tienes un corte y estás sangrando mucho, tu mente puede decir, no me desmayo. Y ser fuerte. ¿Vale? Te estás jugando la vida, ¿vale? Pero, por eso digo que el pensamiento es... no puedo atacarlo. No puedo intentar terminar con la ansiedad porque el pensamiento es ansiedad. Y la ansiedad es pensamiento. O sea, no hay... La ansiedad es simplemente pensamiento con más energía. Es como una llama de una vela es el pensamiento normal. Y un lanzallamas es la ansiedad. El fuego es necesario. El fuego del pensamiento es necesario. Pero la llama tiene que tener la dosis necesaria para el día que estoy viviendo, para la situación que estoy viviendo. Si, fíjate, a que sería maravilloso tener un cerebro dispuesto a manifestar, no, a recibir muchísima energía si estoy en la playa de Tailandia y veo que llega el tsunami. Si yo tengo un cerebro adormecido por mi voluntad de escapar de mi propio pensamiento, o con pastillas que disminuyan la ansiedad, mi cerebro ahí no va a reaccionar. El cerebro ahí necesita recibir esa energía, multiplicar la cantidad de imágenes posibles y lanzarse a una solución. Eso es maravilloso. Eso tiene que estar dispuesto para mí, porque ¿y si en mi vida eso lo requiere? Entonces yo no quiero dañar al cerebro. Lo que tengo que hacer es comprender que la utilidad de la fantasía no implica que la fantasía sea realidad. Es simplemente una herramienta útil. Uno tiene que... Mira, efectivamente, no es solo hacer las paces, es soltar. Suelto todos mis deseos. Porque en el fondo el deseo... No, cuidado, no significa que no es... que en la vida no se puede desear. El deseo es maravilloso. De hecho, no habría vida sin deseo de vivir. Eso es maravilloso y nunca se puede dañar porque se dañaría la vida absoluta. Pero lo que hay que hacer es comprender que el anhelo mental es el creador de confusión. No se puede sustituir la verdad, o sea, la realidad por la imaginación. La imaginación es tan pobre que no puede sustituir la belleza de lo real. Entonces, mis deseos tienen que ser reales. No deseos imaginarios. ¿Deseo de qué? Deseo como pasión, no deseo como interés personal, sino deseo como pasión mundial, o sea, total. Entonces, por eso digo que cuando uno observa la ansiedad, no observa la ansiedad de Raúl, de fulanito, de menganito, no. Observo la ansiedad humana, porque la vida no es mía. Es nuestra, o no es ni siquiera nuestra, es por sí misma. Bueno, quedan 5 minutos. La ansiedad es maravillosa. La ansiedad es maravillosa porque nos trae rápidamente algo que podríamos no haber sentido nunca. Evidentemente. Claro, es que todo es pasajero. El miedo es ansiedad, es maravilloso. El miedo es maravilloso y además es muy útil. El miedo te hace aprender muchas cosas. Útil mientras es útil. Cuando se convierte en... Cuando tu cerebro no distingue entre la realidad y lo falso, es cuando empieza a ser inútil. O sea, cuando empieza a ser dañino. Pregúntale si es posible la seguridad en la vida. ¿Es posible la seguridad en la vida? ¿La vida es segura? ¿La vida es justa? La vida no es justa. Y la vida no es segura. Entonces, ¿y todo puede acabar? ¿por qué ella tiende a mirar aquello? Porque aquella persona le producía a ella seguridad. Pero una seguridad irreal. Porque era dependiente. Condicionada por. Entonces,
si ella jamás reflexiona sobre si la vida es verdaderamente segura o insegura, entonces siempre va a estar lidiando con pequeñas inseguridades, que va a generar miedos y obsesiones. Pero si ella coge ese pequeño ejemplo de la vida cotidiana, y como todo en la vida, lo más mínimo contiene la vida completa, que utilice eso para observar la vida completa y se dé cuenta de que no hay seguridad. Entonces, si mi anhelo es de seguridad y no la hay, mi anhelo es, en el fondo, y por decirlo, es ignorante, por no decir estúpido, o egoísta, o es inútil. El anhelo inútil genera sufrimiento. El anhelo de que aquello no se esté dando genera sufrimiento. La vida es insegura. Una de las primeras cosas que uno debería enseñar a los hijos. Fíjate que el niño tiene que nacer y criarse con seguridad. Eso está claro. Para que su mente crezca sana y con cierta fuerza, ¿no? Con un crecimiento natural. Pero eso no quiere decir que el padre le diga a su hijo que la vida es segura. El niño tiene que sentir seguridad en los padres, pero el padre, si quiere educar a su hijo, tiene que ayudarle a observar la inseguridad de la vida. Porque si no, le va a hacer un iluso. Y somos todos unos ilusos. Creemos que podemos curarnos. Creemos que podemos construirnos una vida segura. Mentira. Uno puede hoy amar muchísimo a su pareja y mañana a la pareja darle la patada. Pero vamos, o enterarte que te la lleva pegando años. Y si tú en ese momento dices, ¡ay! ¡Qué patada más grande me ha dado! ¿Sabes qué significa? Que tú mismo llevas años sin ver la realidad como es. Porque tú te estás apoyando en algo que no es. Entonces, si tú cedes tu apoyo en algo que no es susceptible de cualquier pérdida. Por eso, cuando la gente tan rápido... Mira, cuando a uno le piden, es que no me dices te quiero. Si tú le dices a alguien, si hay alguien que siente que necesita... O sea, si necesitas que alguien te diga te quiero, significa que no tiene... O sea, que estás condicionando tu seguridad en otro. Con lo cual, no solo es que la vida es insegura, sino todavía más insegura porque ni siquiera está en tu mano. De hecho, es que hasta que tú no te des cuenta que la verdadera seguridad es la aceptación de la inseguridad. Y que estamos solos, que en realidad estamos solos. No nos podemos estar apoyando en unos y en otros. En realidad estamos solos y tenemos que estar a gusto con nosotros. Perfecto. La verdadera soledad no es el yo pequeño aislado. Pero esa es la verdad, esa es la soledad dañina. Pero cuando uno no le mueve su vida solo el interés personal, entonces existe otro tipo de soledad que es maravillosa. Que es como una especie de ausencia de imposición del yo. El yo no te impone, ni te obliga, ni te mueve, ni nada. Entonces es un disfrute. Los momentos en los que estás solo de personas, entonces ahí hay un inmenso disfrute. Es un placer y una gozada. Evidentemente. Sí, me echa de la habitación. A ver si es que es necesario. O sea, es maravilloso porque se aprecian las dos cosas. Si tú solamente estás viviendo golpes constantes, es un dolor. Entonces, evidentemente, la alternancia en la vida es que es necesaria. Eso no quiere decir que te tengas que separar, ¿no? Porque como la unión, o sea, el matrimonio, es solamente un concepto mental. La persona que observa y se da cuenta que todo concepto no es más que una fantasía, tampoco tiene que destruir la fantasía. Está ahí. La ansiedad, no tengo nada que hacer, está ahí. La ansiedad que está ahí tiende
a disminuir. Que tú sientes solamente que está ahí, ¿vale? Pues tiende a disminuir. El miedo... ¿Repite esto de la soledad? Hay una soledad que es muy dañina, que es la de el yo que se siente separado del mundo. Pero eso es porque la persona está mirando el mundo a través de los límites de sus propios intereses. Pero cuando uno reflexiona y cuestiona si los propios intereses son algo real o ficticio, creado por la educación, por tal, no sé cuántos, por el miedo, al profundizar en ese cuestionamiento, descubre lo falso que hay en esos intereses, es posible que esos intereses ya no empujen tanto en su vida, no te empujen tanto. Entonces, uno descubre otro tipo de soledad, que es la que contiene belleza, que es la soledad que es que dentro de ti no hay nadie, o de que tú comprendes que no eres un yo, sino la manifestación, o sea, la pantalla que recibe la vida. Esa es una especie de soledad, podríamos nombrarla como ausencia de persona, no distancia entre personas. Sí, puede pasar. La manifestación de un todo que somos, de un todo está. Formamos parte. Sería más, fíjate, sería más correcto que la manifestación del todo, la ausencia del yo particular. Porque el todo, la palabra todo es limitante. Aquello que no es una persona, aquello que no es un fragmento ni una parte, es más que la palabra todo. La manifestación de un... Claro, mira, los matemáticos hablan del cero creyendo que saben lo que es el cero. Y el cero que ellos utilizan, la definición de cero que ellos utilizan, es muy útil para las ecuaciones matemáticas y las fórmulas. Pero el cero es muchísimo más que aquello, si no lo nombro como cero. Que mirar eso, y para eso la ansiedad es muy útil. Porque la ansiedad es tan potente que es algo tan vivo, tan luminoso, que no puedes evitar su presencia, ¿no? No puedes evitarla, por mucho que corras. Entonces, utiliza eso para verlo, para ver claramente. Entonces, es claramente que eso no es la realidad. Sí, evidentemente. La ansiedad no puede pervivir siempre, porque como es energía y la energía se mueve, tiende a cualquier otra cosa. Entonces se va a otro lado. Ahora, si tú no te vas con ella, ¿a dónde se va? Se disuelve. La energía es movimiento. Y cuando tú no eres el origen del movimiento, el movimiento se disipa. Pero para eso hay que mirar, hay que tener la valentía de mirar y decir, se acabó. Ya no voy a participar en el juego del miedo. Que ocurra lo que ocurra, que pase lo que pase.